¿Qué tal a toda la audiencia del país mexicano? Tengan un grandioso día todos ustedes. La saluda su profesor Daniel Salinas, su mentor en este canal, deseándoles tengan un grandioso inicio de clases, un buen inicio de ciclo. Estamos en la página número 10 del libro Proyectos Escolares para el segundo grado de primaria. Un saludo a todos los niños y las niñas de este hermoso país, de este histórico país que aporta mucho bien al mundo. Así que vamos a empezar a explicarles esta bonita lección titulada Había una vez una obra de teatro. Antes de arrancar, un pequeño anuncio para todos ustedes. Estamos teniendo un bonito crecimiento y por ello se les invita a todos ustedes, a los padres de familia, sobre todo que están detrás de sus niños, a las clases grupales, a las sesiones de clases en línea que tenemos para todos ustedes, sesiones en línea en las tardes o por las mañanas, donde enseñamos mucho más temas. Son clases ya personales, grupales, donde tocamos ejercicios escolares mucho más a fondo y pueden regularizar conmigo en una sesión en vivo. Así que les invitamos a tomar informes y a escribirnos a los números de contacto también en las páginas oficiales. Así que sin más, vamos a comenzar. Recuerden que los padres de familia que estén aquí detrás pueden ustedes apoyar a sus niños con tomar junto con ellos las notas en las partes en blanco del libro de los que lo tengan ahí en físico, o si no en hojitas o libretitas que tengan disponibles para que puedan llevarlas después a compartir a sus compañeros de la escuela. Bien, vamos a situarnos en la página número 10. Recuerden, ese libro Proyectos Escolares, estamos con el segundo grado. Bien, leemos arriba. Había una vez una obra de teatro. En esta aventura de aprendizaje identificarás los elementos que conforman un cuento y una obra de teatro. Además, escribirás o elegirás un cuento para realizar una obra de teatro que compartirás con la comunidad escolar. Número 1. Aquí. De manera individual y con la guía de tu maestro o maestro, contesta las preguntas. Considera tus conocimientos previos. A. ¿Qué es el cuento? Aquí te está preguntando qué es el cuento. Ustedes, los niños que están escuchando esta clase en general, han escuchado cuentos, los han leído en sus lecciones anteriores, han estado en contacto alguna vez con un cuento. No importa la extensión de este mismo, sino han estado en contacto con uno. Por ejemplo, Caperucita Roja, Pulgarcita, Blancanieves, Pinocho, etcétera, ¿sí? Han estado en contacto con alguno de ellos, de los cuentos clásicos, o si no, de los mismos que traen sus libros. Así que lo que ustedes hayan escuchado, ¿sí? Los cuentos, para apoyarles en su respuesta, escuchen, los cuentos son una narrativa breve en la que hay un inicio y un final. Es una narrativa muy breve, una historia en la que inicia y finaliza y no es mayor a una cuartilla o dos cuartillas. Los personajes son personajes abiertos en los que su final es cerrado, no hay más continuación y pueden haber diversidad de personajes, pueden haber muchos, pocos o solamente dos o uno, ¿sí? Pero es una narrativa en la que está envuelta todo tipo de tramas, desde la ficticia, lo realista, ¿sí? Lo fantástico, lo mítico, todo lo que ustedes quieran poner de manera breve en la que cuenten algo entretenido al lector. Entonces suceden de todas las cosas, los personajes son generales, son abiertos y su final es cerrado. Es una narrativa muy breve, una historia muy breve. Ahora, la pregunta B, ¿qué es una obra de teatro? Aquí también ustedes estoy seguro que han estado en contacto con una obra de teatro. En alguna ocasión han participado en alguna y lo que ustedes conozcan de la obra de teatro lo van a escribir aquí en las 3 líneas. Cabe también añadir que si consideran que su respuesta va a ser amplia, pueden ocupar aquí en las partes en blanco, hacer una letra pequeñita o también ocupar libretas, hojas externas. Ahora su respuesta, una obra de teatro es aquella representación escénica en la que está llevada a cabo por medio de actores, actrices de diversas edades, que van desde niños, por ejemplo, personas que son como ustedes de su edad, desde niños a adultos,
que adoptan un personaje, adoptan una nueva identidad y le dan vida a los personajes de una historia, ya sea un cuento, una leyenda, una novela, una historia mítica, todo lo que haya de obra literaria se lleva a escena. ¿Sí? Una obra de teatro ya no se lee, ya no se interpreta con hojas en papel, sino ahora en un escenario. Entonces, una obra de teatro es una obra escénica que está constituida por personajes diversos, personajes héroes, villanos, secundarios, y está constituida por tres principales actos. El primer acto, donde se presentan todos los personajes, se da a conocer la trama. El segundo acto es donde se desarrolla lo general, y el tercero donde ya todo se desenlaza, donde la trama se vuelve todo una solución y el conflicto se lleva a cabo para llevar a cabo el final y demostrar cómo el héroe o el protagonista de la historia, de la obra de teatro en sí, cómo es que queda victorioso o victoriosa. Esto no hay que olvidar que siempre está narrado por un narrador, vaya, ¿sí? Una persona, el narrador es el que se encarga de ir indicando las partes en las que la obra se encuentra. Si va el primer acto, ¿sí? El segundo acto, un entremés y el tercer acto y el desenlace. Y al final presenta a los personajes, sus nombres, quienes lo interpretaron y todo el valor que hubo en la obra. Entonces esto es una obra de teatro. Estoy seguro que alguna vez participaron en alguna y en base a su experiencia también pueden construir una definición similar a la que se les dijo y ponerla aquí en sus líneas en blanco. Aquí abajo en el número 2 dice: busca en el diccionario las palabras y anota las definiciones en tu cuaderno. Y ¿sí? Vas a buscar en tu diccionario una definición de cuento y una definición de obra de teatro. Para obra de teatro, si al caso no hay una definición en un diccionario, en libros, también puedes irte a internet. Aquí, si ves en la parte de la izquierda, aquí donde está aquí donde estoy señalando, hay una flechita azul donde abajo de donde dice planeación, identificamos. Aquí, si leemos, dice: para saber más acerca del cuento, consulta Nuestros Saberes, libro para alumnos, maestros y familia. Entonces esto es un indicativo, es un tip, una orientación de que si ustedes quieren saber más acerca de lo que es el cuento y la obra de teatro, consulten el libro Nuestros Saberes, libro para alumnos y maestros y familia. Bien, nos vamos a la siguiente página, niños y padres de familia ahí escuchando. Y ahora en la parte de arriba dice: identificamos el cuento. 1. En plenaria compartan sus conocimientos sobre el cuento. Contesten las siguientes preguntas. A. ¿Cuáles son las partes del cuento? B. ¿Qué cuentos conocen? C. ¿Cuáles son sus cuentos preferidos? Aquí para estas tres opciones de la A, B y C, ¿cuáles son las partes de un cuento? Si recordarán, los cuentos están constituidos por tres partes principales, que es el planteamiento, el nudo y el desenlace. El planteamiento también se le conoce como introducción, pero es más conocido como planteamiento, donde claramente se da en la introducción acerca de la historia, el lugar donde ocurre todo, los personajes, qué son, qué van a hacer, ¿sí? En el desarrollo es donde los personajes ya son más, se desenvuelven más, ya conversan más, se da el conflicto, es decir, qué rol van a hacer cada uno, y se hace todo el suceso. Y en el desenlace, la tercera parte del cuento, ya ocurre todo. Se pelean unos con otros, hablan, discuten y todo, ya sea que se destruya o simplemente alguien gane, alguien pierda, ¿sí? Llega el momento en el que todo se aclara, se resuelve. Entonces, esas son las tres partes principales. Aquí en la opción B, ¿qué cuentos conocen? Van a ustedes escribir los títulos de los cuentos que ustedes conozcan. En el C, ¿cuáles son sus cuentos preferidos? También van a escribir el título de sus libros libros con cuentos o cuentos individuales que ustedes sean los que sean sus favoritos. Número 2, aquí abajito dice: de forma individual, considerando lo comentado de comunidad, completa el texto con las siguientes palabras: personajes, lugar y narración. Aquí ustedes van a escribir
en este pedacito de texto, en qué lugar van a estar estos tres cuadritos, este con color rosadito y el color moradito y el color verdecito. Los van a leer bien, está fácil. Concéntrense y van a ubicar estas tres palabritas aquí en estas tres líneas en blanco. Abajo dice, une con líneas de colores las partes del cuento con su definición. También, de acuerdo a lo escuchado, ¿sí? Aquí van a leer bien, recuerden lo que ya se les explicó, van a relacionar, van a señalar con líneas, si por ejemplo este va con esta va con esta, o este con este, o en fin, ustedes van a leer bien para que puedan relacionarlo con una línea. Acuérdense de las partes del cuento, el planteamiento, el nudo y desenlace. Aquí estas tres etapas, estos tres cuadritos son las tres partes del cuento. Entonces ustedes lo van a buscar aquí con los cuadros azules. Léanlos bien, recuerden bien lo que se les dijo para que puedan relacionarlo. Siguiente página, número 12. En plenaria, elijan un cuento de la biblioteca de aula. Soliciten a su maestro o maestro que lo lea en voz alta. B. Después de la lectura, completen la información que se solicita en la siguiente tabla. Aquí en esta tabla, en este esquemita, ven que dice parte del cuento y cuento leído. De abajo aquí dice título, autor, personajes, planteamiento, nudo y desenlace. Lo que van a hacer ustedes aquí es de los libros que eligieron de su salón o de la biblioteca escolar, si cuentan con una biblioteca, aquí en este espacio en blanco van a poner el título del cuento leído, el autor del cuento leído, los personajes del cuento leído, el planteamiento del cuento que leyeron, el nudo del cuento que leyeron y el desenlace del cuento que leyeron. Para que respondan bien todo esto, lo que se dijo aquí, tienen que haber leído ese cuento, tienen que haber identificado cuál es el título, el autor, los personajes, el planteamiento, el nudo y el desenlace. Un ejemplo claro y es aquí, imaginemos que leemos el de los tres cochinitos, ¿no? Los tres cochinitos, vamos a escribir aquí que es el cuento leído. Autor, vamos a escribir aquí quién escribió los tres cochinitos, los personajes, los nombres de ellos, planteamiento, qué sucede en la historia, que por ejemplo uno quiere hacer su casa de paja, el otro de material de ladrillo y el otro como de tierra, de material de barro. El nudo, ¿cuál es el nudo? Que ellos quieren protegerse del lobo, ¿no? Y el desenlace, ¿cómo acaba todo esto? Entonces, todo eso con el cuento que ustedes hayan elegido lo van a completar aquí. Abajo, en comunidad, con la guía de su maestro o maestro, practicarán cómo se escribe un cuento. Escriban lo que falta sobre las líneas para completar la historia. Aquí ven ustedes que dice título. En las partes en blanco, ustedes van a practicar cómo puede escribirse un cuento. Aquí en título ustedes van a imaginar una historia, un título, un cuento. Lo van a titular de la manera que ustedes gusten. Había una vez van a poner las palabras que ustedes quieran ver con las que se genere su cuento, ¿sí? Aquí lo mismo, en la página 13 continúa todo esto. Es la misma dinámica. Imaginen bien qué quieren que diga su cuento. Si quieren, lean bien todas estas palabras, todas estas palabras incompletas, e imagínense cómo van a armar su cuento, y cuando ya lo tengan lo pueden escribir. No olviden que pueden hacerlo con lápiz para que puedan borrar si consideran que puede ir otra palabra en el lugar donde han puesto algo. Siguiente, aquí abajito dice, identificamos los guiones teatrales. 6. En plenaria compartan sus conocimientos sobre las obras de teatro. Contesten las siguientes preguntas. A. ¿Qué saben acerca de las obras de teatro? B. ¿En qué se parecen a los cuentos? ¿En qué son diferentes? Aquí esta preguntita, la A, dice que vas a responder qué sabes acerca de las obras de teatro. Recordando lo que te dije, piensa bien qué son. Acuérdate que son obras escénicas en las que ya no lees, sino que ves en la escena, en vivo, en directo, lo que dicen los personajes, lo que hacen, cómo responden, cómo se mueven, cómo cambian las luces, la música, la narración, todo eso constituye a lo que es una obra de teatro. Y aquí en el B, ¿en qué se parecen a los cuentos? ¿En qué consideras tú que se parecen las obras de teatro a los cuentos?
Si ven que tiene una similitud, un parecido, ¿verdad? Un cuento se parece a una obra de teatro en la que los personajes se van desenvolviendo en tres partes, así como se sabe que el cuento tiene tres partes de planteamiento, nudo y desenlace. La obra de teatro también tiene tres partes, ¿sí? El acto 1, el acto 2 y el acto 3, ¿sí? Y en cada uno se desarrollan esas tres sucesos, tres eventos. Entonces tienen un parecido. Piensa bien cuál puede ser bien y lo respondes. ¿En qué son diferentes? Las diferencias que tú encuentres también lo ubicas como tu respuesta. Siguiente página, aquí. La página 14, arriba. Une con líneas de colores los elementos del guión teatral con su definición. Aquí ustedes ven que dice actor y actriz, escenografía, diálogos, escenas. En los cuadros azules dice partes en los que se dividen los actos de un guión teatral, conjunto de elementos que sirven para ambientar y decorar una obra de teatro, personas que representan un papel en las obras de teatro, intervenciones orales que hacen los actores para transmitir una idea, emoción o conflicto. Ustedes van a relacionar con las líneas, ¿sí?, todo lo que consideren correcto aquí. Por ejemplo, si actor y actriz, ¿sí?, puede ser que vaya aquí con personas que representan un papel en las obras de teatro, ¿sí? Si consideran que actor y actriz va con entonces aquí relacionan aquí con una línea. Recuerda que si lo quieres hacer con lapicero, si te llegas a equivocar no lo vas a poder borrar y se va a quedar un manchón feo. Entonces con un lápiz será mejor para que así si borras puedas poner tu respuesta correcta. Entonces aquí al menos actor y actriz es la mejor respuesta que puedes relacionar aquí, es la correcta. Personas que representan un papel en las obras de teatro, porque son los actores y actrices los que los que ocupan una identidad nueva, una personalidad nueva, distinta a lo que son originalmente, para llevar a cabo la vida de ese personaje. Por ejemplo, alguien que va a representar al Capitán Garfio del cuento de Peter Pan, tiene que ser alguien, por ejemplo, alto, con un carácter fuerte, enérgico, gritón, ¿sí?, que pueda demostrar odio a alguien que lo ve a la primera vista, que le pueda decir Peter Pan, ¿verdad? Piensen ustedes en personas que pueden representar a Capitán Garfio, ¿verdad? Pero eso se refiere, ese ejemplo que te di de aquí, actor y actriz, son personas que representan un papel en las obras de teatro, ¿sí? Entonces, vean bien las demás y los relacionan con lápiz. Abajo dice, a 8, con ayuda de su maestro o maestro, exploren los libros de la biblioteca de aula o la biblioteca escolar, ¿sí? Van a revisar su material escolar de ahí de su salón para que respondan estas preguntitas. Aquí en el inciso A dice, busquen alguna obra de teatro y pídanle a su maestro o maestro que la lea en voz alta. Comenten la historia que acaban de escuchar, de qué trata, quiénes son los personajes principales, cuál es el conflicto en que enfrentaron, cómo lo resolvieron. Esas preguntas las analizan, de qué trata, quiénes son los personajes principales, cuál es el conflicto, cómo lo resolvieron. Todo eso lo responden. Aquí está claro que no les va a caber. Ocupen su libreta u hojas en blanco y pueden llevar la respuesta a clase. Siguiente página, número 15. Planificamos. En colaboración grupal, con ayuda de su maestra o maestro, organicen las acciones que deberán realizar para convertir un cuento en una obra de teatro. Lean el siguiente organizador gráfico y complétenlo con las fechas de cuándo llevarán a cabo cada una de las acciones. Aquí esta numeración que está desde la 1 hasta la 11, ¿sí?, te da un proceso a seguir. Te da un proceso a seguir de cuando, por ejemplo, el número 1, el círculo verde, aquí dice escribir o elegir el cuento que luego transformarán. ¿Cuándo van a hacerlo? Aquí en la fecha van a escribir el día en la que van a escribir o elegir el cuento que luego van a transformar. 2. Transformar el cuento en guión teatral. Dense cuenta que todo va evolucionando. Después de que ya eligieron el cuento, ¿sí?, o lo escribieron, ahora lo van a transformar en un guión teatral. ¿Cuándo lo van a hacer? Recuerda, debes tener bien sabido, bien entendido qué es un guión teatral, cómo está conformado. El número 3,
Revisar primera versión del guión teatral, ¿sí? ¿Cuándo lo van a hacer? 4. Realizar ajustes y crear la segunda versión del guión teatral. Aquí también cuándo lo van a hacer. 5. Definir la versión de final del guión teatral, ¿sí? ¿Cuándo lo van a hacer? 6. Hacer una lista de tareas para llevar a cabo la obra de teatro. Entonces aquí en el número 6 van a saber cuándo van a hacer esa lista de tareas para llevar a cabo esa obra de teatro. 7. Dividir al grupo en comités para realizar las tareas. 8. Revisar los avances de cada comunidad de aprendizaje. 9. Realizar los últimos preparativos para la obra de teatro. 10. Presentar la obra de teatro. 11. Evaluar la participación del grupo en el proyecto. Si se dan cuenta, niñas y niños, padres de familia, profesores, todos, aquí todo esta numeración son pasos a seguir para que ustedes desde el nivel 0, que es el número 1, que es escribir o elegir el cuento en el que ustedes lo escribieron, que ustedes lo inventaron o lo eligieron de su salón, de su libro del salón o la biblioteca escolar. Desde ese momento del nivel 0 hasta que lo presentan, tienen que saber bien cuándo van a hacerlo, cuándo van a estar haciendo esos eventos, esos actos, por ejemplo, esas acciones de todo lo que les pide aquí, desde crearlo, transformarlo en un guión teatral, luego revisar un primer borrador, luego los ajustes, cambiar palabras, todo lo que ustedes consideren que quieren que lleve su obra de teatro. Para entonces ustedes deben tener bien sabido qué es una obra de teatro, cómo están constituidos, qué orden lleva. Y recuerden, aunque no esté totalmente dicho en este video clase, ¿sí? Aquí, ustedes busquen obras de teatro, léanlas, pero si quieren avanzar, busquen obras de teatro breves, que sean como de unas 3 paginitas, pero que ustedes puedan comprender bien la estructura, vean cómo están diseñadas los guiones, los actos, y de esa forma ustedes pueden adaptar el suyo y siguiendo estas numeraciones. Siguiente, página 16. Teatro en mi comunidad. En mi comunidad lean la siguiente obra de teatro escrita a partir del cuento de Byron Barton, La gallinita roja. Miren, si se dan cuenta todos ustedes, niños y niñas, padres de familia, aquí está una obra de teatro que se titula La gallinita colorada, ¿sí? Si se dan cuenta, tiene aquí, habla el narrador. El narrador es la primera persona que habla, es el primero que habla cuando una obra de teatro está empezando, ¿sí? Por el narrador se da a entender, se sabe qué está sucediendo en el lugar, en el contexto, ¿sí? El narrador es el encargado de poner en orden, en poner en sintonía a la audiencia de qué va a estar sucediendo cuando el primer actor o el grupo de actores estén en la escena, en el primer acto, ¿sí? Lo leemos rápido, miren. Narrador. Un día la gallinita, escarbando en la tierra de la granja, encontró un grano de trigo. Pensó que si lo sembraba y crecería, y después podría hacer pan para ella y todos sus amigos. Entra la gallinita y sus amigos y pregunta feliz, ¿sí? Narrador. Entonces la gallinita preguntó a sus amigos. Gallinita, ¿quién me ayudará a sembrar el trigo? Pato, yo no. Cerdo, yo no. Perro, yo no. Gallinita, muy bien, pues lo sembraré yo, ¿sí? Salen los amigos y la gallinita se queda sembrando el trigo. Narrador, y así la gallinita sembró sola su grano de trigo con mucho cuidado. Abrió un agujerito en la tierra y lo tapó. Al cabo de un tiempo, el trigo creció y maduró, convirtiéndose en una bonita planta. Y, otra vez, la gallinita roja preguntó a sus amigos. Bien, aquí en esta lectura rápida de la página 16, este ejemplo de obra de teatro te da la pauta a ti de cómo puedes hacer tu obra, tu guión, desde el momento en que es una historia, un cuento simple, ¿sí? Hasta el momento en el que lo organizas. Date cuenta cómo está estructurado esto. Tu obra de teatro primero debe tener la voz del narrador, el que va a poner en sintonía a la audiencia de qué está sucediendo. Y luego el primer indicador, quién es el primer personaje que va a entrar en la escena. En este caso la gallinita y sus amigos. Pero primero habla la gallinita, ¿no? Que es la que está haciendo todo el acto. Y así todo lo demás, todo esto, tenlo en cuenta siempre, cómo son los guiones, cómo es el orden de cada cosa. Y acuérdate, siempre va en 3 actos. Primer acto, segundo acto y tercer acto.
Y así lo demás, aquí continúa. Aquí en la página 18, ¿sí? Y número 2, identifiquen a los personajes de la obra de teatro. Aquí esto se refiere a lo que se leyó de La Gallinita, ¿sí? En el número 2 va aquí en estas letras de la A, B, C y D. En estos espacios van a poner quiénes son los personajes de la obra de teatro, van a poner sus nombres, ¿sí? Como hay A, B, C, D, van a poner todos los nombres que participan. 3. En plenaria respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál es el título de la obra? ¿Quién es el personaje principal? ¿A qué problema se enfrentó el personaje principal? ¿Qué aprendieron de la obra? ¿Sí? Estas preguntitas de la A a la D, respóndanlas en una libretita o en una hoja en blanco. 19, página 19. Vamos y volvemos. En comunidad lean de nuevo el cuento escrito en Recuperamos. Es tiempo de decidir si será ese cuento u otro el que transformen en un guión teatral. En función con su decisión, deberán realizar alguna de estas dos opciones. Retomar el cuento escrito para revisarlo y corregirlo. Si lo necesitan, pueden apoyarse en la siguiente tabla, ¿sí? Aquí vean bien la tablita. Frases para escribir un cuento en el inicio. Había una vez, eras una vez, en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo. Cuentan que en un lugar muy lejano. Desarrollo, pero de pronto, cuando de repente, sin darse cuenta, a continuación, al poco tiempo, cierre. Finalmente, al final, por último, así fue como, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Sí? Esta tablita aquí de la página 19, color morado, te da las señales, las formas, las palabras clave en las cuales ustedes pueden narrar su propia historia, si es el caso que lo escriben desde cero. ¿Sí? Aquí toda la actividad con base en el cuento que transformarán en guión teatral, completen la siguiente tabla. Título, autor, personajes, escenarios, problemas, solución. ¿Sí? Aquí van a escribir el nombre del autor, los personajes, escenarios, qué lugares hay, problema, cuál es el problema de la obra de teatro y la solución. Con ayuda de su maestra o maestro, escriban en su cuaderno la primera versión del guión teatral. Si lo necesitan, guíense con el ejemplo de la gallinita colorada. Aquí todos estos datos te da consejos, te da tips para que puedas realizar tu obra de teatro. Página 21. Una vez que terminen de escribir el guión, vuelvan a leerlo. Soliciten a su maestro o maestro que les ayude a corregir la redacción y la ortografía. Si lo consideran necesario, realicen una segunda versión de su guión teatral donde incorporen los cambios que deseen hacer. 5. Reflexionen sobre las actividades que aún les falta llevar a cabo para la obra de teatro. Y completen la tabla con los datos que solicitan. Agreguen las actividades que consideren necesarias. ¿Sí? Aquí tarea, responsables y material requerido. Tarea, participar como actrices, actores y aprenderse los diálogos. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser los responsables de esto? Material requerido, todo eso lo van a apuntar aquí. Reunir o elaborar el vestuario. ¿Quiénes van a ser a cargo los responsables para reunir o elaborar el vestuario y material requerido? Fabricar la escenografía. ¿Quiénes van a hacerlo? ¿Sí? Elaborar la invitación de la obra. ¿Quiénes van a hacer esas invitaciones? Y así, toda esta explicación de su lección habla acerca de lo mismo. Son pautas y dinámicas, procesos que ustedes pueden llevar a cabo para elaborar su obra de teatro. Si se dan cuenta, todo lo que resta de la lección, a partir de donde nos quedamos explicando, habla de cómo ustedes pueden llevar a cabo su obra de teatro, qué materiales, qué tienen que tener en cuenta para empezarla, si lo van a hacer desde cero, si lo van a llevar a cabo, por ejemplo, eligiendo un libro de su salón, de los que tienen en algún rincón, o si en la biblioteca de su escuela hay algún libro que ustedes quieran convertir en una obra de teatro. Así que toda esta explicación les es útil para eso. Así que tengan bien en cuenta cómo es una obra de teatro. No olviden, niños y niñas, padres, buscar más ejemplos, porque puede llevarnos mucho más tiempo de esta clase, de este videoclase. Pero ustedes investiguen más, ayuden a sus niños a encontrar más material en casa. Estoy seguro que tal vez hay libros que tienen una obra de teatro. Léanlas también, vean bien cómo son las vestimentas de los personajes, los dibujos, porque incluso eso ayuda mucho
a que cuando se visualiza la obra de teatro se identifique muy bien y rápido quién es ese personaje, qué personaje está haciendo ese niño o niña, o ese adulto o ese joven, ¿sí? Ese actor o la actriz. Bien, entonces todos los datos que ustedes hayan captado muy bien, siempre apúntenlos en las hojas, partes en blanco de su libro físico o en su libretita, una hoja en blanco, y compártanla con su clase. Así que ya lo saben, pueden llevar a clase estas explicaciones y pueden invitar a sus amigos del salón a suscribirse aquí a este canal, su canal de aprendizaje. Así que fue un placer, niñas y niños, padres de familia, estar aquí enseñando qué es lo que hay para hacer, enseñar, educar. Así que, por favor, si este tema, todo lo que es la enseñanza escolar, si sus niños lo requieren, únanse al club de tareas, al club de estudio que tenemos disponible siempre para todos ustedes. Pídanos informes en comentarios y por medio de ahí van a poder obtener contacto directo conmigo. Así que estamos abiertos a más peticiones de clases, sugerencias y cambios, que explicaciones más que nada de sus futuras lecciones. Fue un placer, suscríbanse y nos vemos en las siguientes bonitas lecciones. Un saludo.